¿Qué es lo atractivo del Evangelio? Vamos a meditar juntos en esto, a ver si podemos, con el tiempo que tenemos por delante, a poder transmitir lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta hora. San Marcos, por favor, capítulo 2. El Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos del 1 al 5, vamos a leer. San Marcos 2, del 1 al 5. Que a nuestros niños, pues, estamos viendo cómo vamos a ir preparándonos para que también ellos vayan teniendo sus clases prontamente. Así que, pobres, les toca aguantarme a mí ahora, ni modo. Un momentito. San Marcos 2, del 1 al 5. Leo la palabra, síganme con la vista, por favor, que dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Padre, ayúdanos, por favor. Sé con nosotros. Toma esta palabra, ponla en nuestro corazón, en nuestra mente y por ende en nuestro diario caminar. Recuérdanos la importancia de tener siempre un atractivo y que ese atractivo sea tu misma palabra. Ayúdanos en la meditación. Perdona nuestras faltas, Padre. Queremos confesar que hemos ofendido tu nombre y necesitamos del perdón de Jesucristo en cada uno de nosotros para exponer y para oír tu palabra. Que tu Espíritu, pues, la mete en lo más profundo de nuestro corazón y que ninguno de nosotros que estamos acá o aquellos que nos miran en distintos lugares quedemos igual después de haber escuchado tu palabra. Te lo suplicamos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien. Sé que no es la primera vez que está escuchando esta porción de la palabra. Sé que la ha meditado, la ha escuchado, la ha visto, qué sé yo, hasta cantada en muchas ocasiones. Pero al mismo tiempo no le tomamos el tiempo necesario. Fíjense que estudiando ese capítulo me doy cuenta de que hubieron 3 confrontaciones fuertes de Dios con los religiosos de aquel entonces, en un solo capítulo. 3 confrontaciones del Señor directamente contra los religiosos de aquel entonces, pero no ese es nuestro tema de esta hora, sino que es el hecho de que muchas veces en nuestras propias vidas, y hablo en la iglesia moderna, creamos muchos enemigos nuestros en nuestra fe, en nuestro caminar con el Señor. Hace años yo les prediqué algo, no sé si algunos de ustedes se recuerdan, los enemigos del Evangelio. Y muchas veces los enemigos del Evangelio no solamente son aquellos que piensan distinto que nosotros o creen distinto que nosotros o viven distinto que nosotros, sino muchas veces nosotros mismos, a nosotros mismos. Venimos a ser distintos y cuando somos distintos y no sabemos nosotros manejar esa diferencia que podemos tener dentro de nuestras propias congregaciones, de alguna manera nos convertimos en enemigos el uno del otro. Porque nos apartamos simplemente porque aquel piensa distinto, actúa distinto, vive distinto o quizás adora distinto. Muchas veces hemos tenido esas experiencias en nuestras distintas iglesias donde, pero fulano no levanta las manos, pero es que fulanito es muy escandaloso, pero es que el otro se tira al piso y es que el otro se despeina cada vez que canta, ¿verdad? Y el otro, pues ya no me le acerco porque pues mucho grita a la hora de cantar y comenzamos a alejarnos y a hacer nuestros propios enemigos dentro de la iglesia. Y eso lo que hace es que el venir al culto o el estar en el culto pierda atractivo. Es como que nos echan una guacalada de agua helada, ¿verdad? Cuando estamos bien encendidos y comienza uno como a enfriarse un poquitito porque vamos perdiendo aquel atractivo que debe de haber en tu iglesia. Debe de haber un atractivo, debe de haber algo que te impulse, algo que te anime, algo que te motive, algo que te instruya, algo que te alimente, algo que te levante, algo que te hable, algo que te empuje, por así decirlo, en nuestro diario, que todos necesitamos eso, especialmente los lunes en la mañana.
Damos un empujoncito, ¿verdad? Un empujoncito tan siquiera para poder realizar las cosas que tenemos que realizar. Entonces creamos en muchas de las veces nuestros propios enemigos, que vienen a ser muchas veces no grandes enemigos o grandes diferencias, pero de alguna forma, si alguien te aparta del caminar correcto, viene a ser tu enemigo. Si alguien te aparta del creer correcto, viene a ser tu enemigo. Si alguien crea en nuestro corazón un sentimiento de rechazo, viene a ser tu enemigo. Porque uno no rechaza a sus amigos, uno rechaza a la familia, uno no rechaza a los que uno quiere, a los que uno ama. Pues bueno, el evangelio es amar a los que no mucho te gustan. Ese es el evangelio, ¿no? Eso es lo que la palabra nos enseña, que oremos por los que nos persiguen, por aquellos que no mucho nos gustan, por aquellos a los que no mucho les gustamos, que debemos de mantenernos en oraciones los unos con los otros. O vamos a ir encontrando muchas de estas situaciones en nuestra caminar. Y por ende, a veces nos vamos al otro extremo, donde el atractivo de venir a la iglesia ya no es Jesucristo, sino que es porque me voy a encontrar con fulanita y con fulanito. O porque hoy llega a cantar Marco Witt. O porque hoy va a cantar Esther Segovia. O porque hoy va a cantar el grupo de alabanza. Alguien diga aleluya. Bueno, ¿no? Entonces comenzamos nosotros a crear ciertos atractivos que no necesariamente son malos, pero desvían tu mirada, desvían tu fe de donde Dios quiere que esté. Y nuestra fe nunca debe de estar basada en nada ni en nadie que no sea Jesucristo. Siempre puesta la fe en Jesucristo. El atractivo número uno para la iglesia debe de ser Jesucristo. Nunca el concierto, nunca el grupo, nunca el pastor, nunca el líder, nunca la persona porque es bien carismática el que va a predicar. No, la persona de Jesucristo debe de ser el atractivo siempre en cada una de nuestras iglesias. Los versos que hemos leído, usualmente lo que hacen en nosotros es que nos concentremos en el milagro, en el paralítico. Y allá se nos va toda nuestra concentración y allá se va, lo cual está excelente. O sea, ¿cómo no alabar semejante milagro, verdad? Como si el mismo Jesucristo reconoce la fe de aquellos 4 hombres que llevaron a su amigo. Imagínense usted, si el mismo Jesucristo nunca habló con ellos, nunca les dice el nombre, nunca se acercó a ellos, ni ellos se acercaron a él, simplemente vio la fe de ellos y por la fe de aquellos, el paralítico recibió salvación y sanidad. En el mismo paquete, salvación y sanidad. No es cuestión de que ahora eres salvo y vení mañana para orar por tu enfermedad o viceversa, sino que ahí mismo las cosas sucedieron. El paquete completo se lo llevó el cuate. Ahora imagínense la alegría de aquellos 4 al ver su fe recompensada. Porque ellos no iban para ellos recibir algo de Jesús. Ellos iban para que su amigo recibiera algo de Jesús. No lo dice la Biblia, pero está el contexto de lo que hemos leído. Cuando vamos entendiendo eso, nos damos cuenta, el atractivo que aquellos tenían en ese momento era buscar el milagro para su amigo. Ese era el atractivo. Yo sé que todos necesitamos de un milagro de una u otra forma, sea sanidad, sea económico, sea familiar, sea de trabajo, como sea. Siempre andamos buscando algo de parte de Dios para nosotros. Pero el atractivo que nosotros debemos de tener siempre, siempre, siempre es la palabra. Eso, hermanos, no puede competir con nada. No debe de competir con nada. Absolutamente con nada ni con nadie. San Juan, capítulo 1, que ustedes lo conocen de re bien, verso 1 y 2 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Hemos dicho cantidad de veces de este púlpito. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la palabra hecha carne. Jesús es el verbo hecho carne. No hay otra cosa más interesante, ni más pura, ni más poderosa que la palabra de Dios, porque la palabra se hizo carne. La palabra se hizo hombre. La palabra vino, habitó entre nosotros y vimos cómo la palabra expresada de Dios en Jesucristo traía perdón, sanidad, levantamiento y todo lo que usted quiera a través de Jesucristo.
Por eso es que aquel hombre que reconoce aquello y se le acerca y le dice, di la palabra. Di la palabra. Porque ese hombre reconoció que el poder radica en la palabra. Porque Cristo es la palabra de Dios. Y el poder de Dios radica en Jesucristo. Espero que me estoy dando a entender. Eso es el atractivo número uno. Hemos enseñado, hemos gritado, hemos dicho eso. Siempre la palabra de Dios es y debe de ser siempre el atractivo. Está bien concentrarnos en otras cosas, ver otras cosas, sí, como no. Como lo estaba diciendo un momentito atrás, vemos el atractivo se supone que el atractivo de este pasaje que hemos leído es el milagro, pero fíjese que no es ese el atractivo. Yo me estaba releyéndolo y me doy cuenta que el atractivo para toda esa gente, porque ninguna de esa gente llegó para ver un milagro. ¿Me está entendiendo, hermanos? Ninguna de esa multitud que estaba en la casa, que se supone que era de Pedro, nadie de ellos llegó para ver el milagro del paralítico, porque ni sabían lo que iba a suceder. Ninguno de ellos llegó esperando aquella situación. Yo sé, entiendo y estoy seguro que muchos de ellos llegaron en su propia necesidad, buscando del Señor. Pero si usted leyó bien, entre todo lo que sucedía en ese momentito, entre la multitud que está ahí oyendo, esperando, escudriñando, queriendo recibir algo, entre todo eso, dice el escritor sagrado, y les predicaba la palabra. ¿Sabe cuál era el centro de atracción en ese momento? La palabra. Y les predicaba la palabra. ¿Qué es lo que debe ser la atención, el centro de todo lo que hacemos? La predicación de la palabra. Sencillo. Algunos que me conocen saben que hemos ido a algunas otras iglesias por una u otra cosa, y yo siempre veo a dónde está el púlpito. ¿A dónde está el púlpito? En nuestra tradición cristiana evangélica protestante, el centro del culto, el centro de atención del culto es la predicación de la palabra. Eso es lo más importante. Por eso el púlpito siempre debe de estar en el centro del altar, porque ese es el centro que debe de gobernar nuestra vida, la palabra. ¿Es bonito venir a escuchar a Marco Witt? Claro que sí. Hasta pagamos por irlo a ver, ¿o no? ¿Pagamos por irlo a escuchar? Claro que sí. ¿Es bonito ir a escuchar a Luis Palau? Claro que sí. Pagamos por irlos a escuchar. Claro que sí. Pero el problema no es el predicador o el cantante o el grupo. El problema somos nosotros. Si yo voy a ir porque el grupo, ya estoy mal. O si yo voy a ir porque Luis Palau, ya estoy mal. Yo voy a ir a oír la palabra. La palabra es la que me tiene que tocar. La palabra es la que me tiene que levantar. La palabra es la que me va a alimentar. Fíjese que no somos los predicadores los que alimentamos al pueblo. Es la palabra que predicamos la que alimenta al pueblo. Es la palabra la que nos hace entender que somos pecadores. Es la palabra la que nos hace entender que Jesucristo es el Señor. Es la palabra lo que tiene que tener el centro de toda nuestra atención. En determinado momento, en el caminar de Jesucristo, usted sabe que lo seguía multitud de gente. Yo le digo de broma, pero es cierto usted. Invitar a comer a Jesucristo era un problema. Era un problema. Había que darle por lo menos a 13 de perdida. De perdida. Usted invitaba a Jesús y iba con 12. Y si leemos bien el Evangelio, había un montón de mujeres que andaban también y le servían. Y si nos vamos para allá, había un montón de seguidores que nunca lo dejaban a él. Y siempre estaban al pendiente de qué es lo que iban a comer. Entonces, invitar a Jesucristo era cosa seria. Ustedes eran mínimo 3 de los que usted tenía que meter a su casa. Imagínense, buenos bautistas esto. Así es que al Señor siempre lo seguía una gran multitud. Pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, usted lo puede leer después. Jesucristo tiene un momentito de esos momentos duros que él tenía en su ministerio. Y comenzó a recriminar, si lo puedo decir así, a mucha de la gente que lo seguía. Que a veces el Señor les decía, ustedes no me siguen porque han aprendido a quererme, a amarme, o porque yo ahora soy el centro de su vida. No, ustedes
me siguen porque necesitan un milagro de parte mía. Ustedes me están siguiendo porque les di de tragar, dice en otras partes. Así dice, el evangelio así, en lo natural dice porque les di de hartar. Esa es la palabra que usa. Por eso me están siguiendo, ¿no? Si ya nos diste pescaditos con pan, pues a ver si en la noche hay, ¿verdad? Aunque sea pollito con frijolito. A ver qué es lo que se le ocurre al Señor darnos. Entonces, y el Señor lo reconoce. Y muchas veces le digo, confrontaba a todos sus seguidores, les decía. Pero en este capítulo el Señor confronta al pueblo y les da una palabra fuerte. Y les dice que no va a ser fácil entrar en el reino de los cielos. Les dice que va a ser difícil entrar en el reino de los cielos, que hay que renunciar a cantidad de cosas para poder entrar al reino de los cielos. Y aquella multitud que lo seguía ya no le gustó eso. Porque es bonito cuando yo recibo, el Señor dame, yo recibo, Señor dame, pero cuando Dios dice dame, ahí nos hacemos a un lado. Y el Señor entonces escucha de sus discípulos que le dijeron, muchos se fueron, Señor, porque es lo que dice el capítulo 6 de Juan. Desde ese momento, dice, muchos se voltearon y se fueron. Y Jesucristo voltea a ver a aquella multitud que ya se le había dividido, ¿verdad? Y entonces les dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, fíjense. Dijo entonces Jesús a los 12, esto ya es más personal, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Este Pedro, en medio de todas sus sonceses que hacía, ¿verdad? Era inteligente el hombre, sabía reconocer. Dice que él es el que le dice, tú tienes palabra de vida eterna. En otro pasaje le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dígame si no tenía cerebro el cuate, ¿no? Había comprendido hasta cierto punto, mejor que muchos de nosotros, pero él entiende que Cristo es quien tiene la palabra, porque Cristo es la palabra es Cristo. Entonces, ¿para qué me voy a ir a otro lado si aquí está la palabra? Ahí está la palabra. No me puedo ir a otro lado porque Él es el que tiene, Él es la palabra de vida, Él es quien mantiene todo eso. Por eso, mis amados, el atractivo del evangelio es el evangelio. El atractivo del evangelio es la palabra predicada, que es el evangelio predicado. No debe de haber otro, hermanos. Es tan, no sé cómo decir esto. Es tan hiriente muchas veces ver cuando un líder que es tentado por el diablo y cae, ver cómo tanta gente se aleja del Señor. Quiere decir que no seguían al Señor, seguían a su líder, seguían al hombre. Y Jeremías lo dice tan clarito, hermano. Maldito el hombre que confía en el hombre. Mire, es una maldición que Dios da. Maldito el hombre que confía en el hombre, porque todo hombre va a caer. Todo hombre es pecador. Todo hombre la riega de una u otra forma. Por muy santo que sea, ¿no me cree? Pregúntele a Abraham. ¿No me cree? Pregúntele a David. ¿No me cree? Pregúntele a Pedro. Pregúntele a Pablo. Que él mismo dice, lo que yo soy porque quiero hacer algo y no lo hago y termino haciendo lo que no quiero hacer. No quiero pecar, pero termino pecando, dice Pablo en otras palabras. Así que el que confía en el hombre, tarde que temprano va a caer. Porque el atractivo de todo esto tiene que ser la palabra. ¿Sabe por qué? Porque dice Romanos 1:16 que la palabra es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, que es la palabra, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar. Para salvar. Ese es el poder de la palabra. La palabra tiene muchas cosas, hermano. Jesucristo nos lo enseña en su ministerio. Él sanaba, Él hablaba, Él daba de comer, Él hacía cosas increíbles y todo, pero nunca dejaba de predicar la palabra. Siempre es la palabra. No es cuestión de que si Dios me va a hablar ahora. Es cuestión de que si quieres escuchar a Dios ahora. ¿No? Pongámonos nosotros como padres o como hermanos mayores
cuando tenemos que darle un consejo a nuestro hermano menor, a nuestra hermana menor o a nuestro hijo? ¿Quién de ustedes lo va a aconsejar mal? ¿Quién de ustedes le va a dar un consejo para que le vaya mal? Ahora, si lo hace, híjole, haga lo que hizo Judas, ¿verdad? Busque un árbol y ahórquese usted solo. No, porque eso no es normal, pues no es natural. ¿Cómo yo le voy a dar un consejo a mi hijo o a mi hija para que les vaya mal sobre la tierra a usted? O a mis hermanos. Imposible de la vida. Por eso digo, si uno lo hace, pues sos narcisista o qué sé yo, pero no está normal. Hay algo que no está normal. Entonces, cuando buscamos estas cosas, y la palabra siempre, siempre, siempre va a traer un buen consejo para nosotros. Mire, hermanos, por muy mediocre que esté el sermón, siempre es palabra de Dios. Siempre. Y aunque el predicador diga tontería y media, usted concéntrese en la palabra de Dios. La lectura que se tuvo. Lo que se dijo de la palabra. Lo que se leyó de la palabra. Porque esos son los versos que Dios ha querido darte para que tu vida pueda ser bendecida. Para que pueda ser alimentado en todo esto. No es cuestión. El evangelio es locura a usted. De verdad. Mire, se lo compruebo con la misma palabra ahí en 1 Corintios 1:21, donde dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, aquí viene lo interesante, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la palabra, de la predicación. Por la locura de la palabra, de la predicación. Es que, hermano, cuando uno crea la palabra, comienzan los milagros a suceder. Cuando uno le cree a la palabra, tu vida comienza a cambiar. Cuando uno le cree a la palabra, y quiero decir esto con temor y temblor, porque habemos muchos cristianos de años que nos gusta la palabra, pero todavía no hemos creído en la palabra. Ponle coco a eso. Ponle coco a eso. Y hablo incluso hasta de pastores, que hemos conocido la palabra, pero aún no hemos creído a la palabra. Hay los excesos, ¿cómo vuela el tiempo? Los excesos. Uno, darle un matiz a Dios, al Espíritu Santo, a la iglesia, a Jesucristo, donde usted va a aquel lugar, donde usted va a aquella iglesia, y en vez de sentir el gozo de la presencia de Dios, en vez de sentir la paz de la presencia de Dios, a usted le da miedo estar ahí. Porque comienzan a gritar, a saltar, a brincar, se agarran del pelo, dan vuelta hay iglesias que hasta aprecio tienen porque se suben y dan vuelta y caen, y andan otras con unas colchas para cuando la hermana cae, como llegan de falda, porque es prohibido usar pantalones, ¿verdad? Entonces se cae y se le levanta toda la falda y andan las diaconisas echándole cobijas para todos lados para que no enseñen la personalidad, ¿verdad? Ahí andan. Y uno llega, hermano, usted llega por primera vez a un tipo de iglesia así, a usted le da miedo. No me diga que no. Porque la persona que está al lado suyo comienza de repente a temblar y usted le está dando un infarto o está teniendo un ataque de epilepsia o qué. Vámonos. ¿No? Y encima de esto todavía le piden ofrenda. ¿Verdad? Entonces, uno le da miedo. Eso, el extremo. Y está el otro extremo en la que no hay milagros. Eso era para los tiempos de los apóstoles. Eso ya no existe. El Espíritu de Dios ya no hace esas cosas. El Espíritu de Dios solamente nos da la palabra y ya estuvo. Y comenzamos entonces a dividirnos entre los que hacen circo y entre los que ya no creen nada usted. Por eso hemos perdido el atractivo. Porque el atractivo no es ir a ver quién tiembla, quién se tira. El atractivo no es quién canta o quién el coro. El atractivo tiene que estar en el centro. Jesucristo. Jesucristo. Ahí es donde debe de estar, porque nadie se salva por entender el evangelio. Póngale coco a lo que le digo. Nadie se salva por entender el evangelio. Todos nos salvamos por creer en el evangelio.
Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, ¿no? Porque hay muchos cabezones que entienden mejor el evangelio que nosotros, pero no lo creen. Y por entenderlo nadie va al cielo. Al cielo se entra por creer en Jesucristo, quien es el evangelio. Por eso podemos entrar. Solo que hace que los hombres y las mujeres lleguemos a ser salvos es creer en esa palabra. Es creer en que en ese atractivo no puede haber otro atractivo más que Jesucristo. Está interesante que en el último libro de la Escritura, como mencionaba Alex ahora en el canto, allá en Apocalipsis, al apóstol Juan se le presenta todo, pero primeramente el ángel, y le dice, escribe. No le dijo solo mira, no, escribe. Todo lo que vas a ver, escríbelo. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que va a llegar a nosotros también. Escribe, escribe. No, lo importante, le dice el ángel, es la palabra. Otra vez, ¿quién es la palabra? Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es de principio a fin lo más importante. El atractivo, hermanos, del evangelio no es otra cosa más que el evangelio. Termino, porque el tiempo se me va. ¿Por qué fracasamos hoy en día? Y hablo de todas denominaciones, y hablo de toda iglesia, y hablo de toda fe. Fracasamos por el simple hecho, y lo decía en esa reunión que les decía que teníamos. Fracasamos simplemente porque descentramos nuestra atención. Descentramos nuestra atención y creemos que nuestro vecindario va a venir a los pies de Jesucristo dándoles comida. ¿Qué es bueno? Es bueno. Y creemos que la gente va a venir al Señor pagándoles la renta. ¿Qué es bueno? Amén, ayúdeme, yo soy uno de esos. Amén, claro que es bueno. No hay problema con eso. No hay problema con eso. Y se lo voy a poner de forma para que usted me entienda, especialmente los que ya tenemos añitos en esta iglesia. ¿Se acuerdan ustedes el evento que se hacía para darle de comer a la gente para Navidad? ¿Cómo se llenaba esta iglesia? Todo el mundo venía a recoger su pavito, todo el mundo venía a recoger su canastita, y durante el resto del año no lo volvíamos a ver. Nadie se volvía a parar por aquí, porque venían por la comida. ¿Que está mal? No, está bien. Claro que hay que darle de comer al hambriento, hay que vestir al desnudo, claro que sí. Después que hemos creído en Jesucristo, después que hemos predicado la palabra, después. ¿Por qué perdemos? Porque perdemos el énfasis en cómo debemos de predicar la palabra. Fíjese que Jesucristo en San Juan 17, orando él con el Padre, dice estas palabras, póngale atención. Dice Jesús orando con el Padre: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Él es la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ya nosotros estábamos en la mente de Jesús, no porque nos iban a dar de comer, no porque nos iban a dar ropa, no porque nos iban a ayudar a pagar la renta, no porque nos iban a dar para la gasolina, porque nos iban a dar palabra. Si por algo Jesús vino a tu corazón es porque creíste a la palabra, porque la palabra te convenció de pecado, porque la palabra es la que viene a nosotros, es la que el Espíritu toma y la mete a lo más profundo, y entonces la palabra nos hace reaccionar a nosotros y decir: caramba, es cierto, caramba, es verdad. ¿Cuántos no pasamos por ese momentito? Es cierto. ¿Pero qué nos convenció el predicador? No, es el Espíritu de Dios por la palabra. La Biblia dice que es el Espíritu que convence de pecado por la palabra que se ha predicado. Por eso Jesucristo pidió, porque nos está enviando para que el mundo crea a la palabra. Si por algo fracasamos es porque no predicamos la palabra. Y queremos hacer shows, y queremos hacer conciertos, y queremos hacer esto y queremos hacer lo otro, cuando Jesucristo vino a predicar la palabra.
Fíjese que en el mandamiento que nos da, en los 4 evangelios, que usted los tiene atrás de nosotros, que son los 4 evangelios y la orden de ir y predicar el evangelio en los 4 evangelios, no solamente Mateo, no solamente Lucas, son los 4 evangelios los que nos invitan a ir y predicar. En ningún lugar, dice el mandamiento, ir por todo el mundo, predicar la palabra y llenar los templos. En ningún lado. Dice, id y predicar el evangelio, enseñándoles que guarden la palabra, lo que yo les he enseñado. ¿Cómo va a crecer la iglesia? Predicando la palabra, hermanos. ¿Cómo debe sostenerse la iglesia? Con la predicación de la palabra. ¿Cómo vamos a ser salvos? Por la predicación de la palabra. ¿Cómo vamos a ser sanos? Por la predicación de la palabra. ¿Cómo vamos a salir de la pandemia? Por creerle a la palabra y las promesas que están en la palabra. Ahí está el secreto. Si puedo decir secreto porque es público. No hay nada secreto en la palabra. Todos tenemos que conocer eso. Eso es la palabra, el atractivo. Eso es, mis amados, todo lo que tenemos que hacer. Predicar la palabra y dejar el resto en las manos de Dios. Por eso Pablo, el consejo máximo que le da a su hijo Timoteo es: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, redarguye, enseña. En pocas palabras, predica la palabra, porque es la palabra la que llega a nuestro corazón. Es la palabra. A ese pastor me ofendió. No, la palabra te hace sentir mal. Es la palabra la que te hace sentir mal. Alguien le contó lo que yo vivo. No, es la palabra la que te confronta con tu propio pecado. Es la palabra. No somos los predicadores, es la palabra. Predica a tiempo y fuera de tiempo. No pido por esto solamente, sino por los que van a creer en mí. Por estos. Por la palabra que ellos van a enseñar, porque la palabra sigue siendo Jesucristo. Incline su rostro, por favor. Gracias, Dios. Porque hasta aquí podemos decir: Ebenezer, tú nos has ayudado. Pedimos, amado Padre, que tu palabra siempre sea el centro en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Por más está decirlo, Señor, pero vivimos en tiempos de confusión, vivimos en tiempos de desánimo, donde necesitamos que la palabra tuya cobre vida en nosotros y nos exhorte y nos levante y nos ayude, para que en todo y por todo lo que podamos hacer y emprender podamos ser más que vencedores, no porque nosotros seamos nosotros, sino por la palabra que habita en nosotros y podemos compartirla. Si usted nos mira a través de los distintos medios y aún no has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador, es la palabra la que debe de llegar a tu corazón. No somos los predicadores, no es la iglesia, es la palabra. Cree a la palabra, cree en la palabra. En Hechos 16 le preguntaron al apóstol Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo: cree en el Señor Jesucristo, que es la palabra, y serás salvo tú y toda tu casa. Si nunca le has entregado tu corazón al Señor, yo te invito, ahí donde te puedas encontrar sentado, parado, quizás en tu casa, quizás en tu trabajo, simplemente dile: Señor Jesús, hoy abro mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador, te confieso como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Gracias porque hoy, al confesar mi fe, mi nombre es inscrito en tu libro de la vida. Gracias, Jesús, por venir a mi corazón. Si usted dijo esa pequeña frase, la Biblia dice, no nosotros, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y eso es lo que ha sucedido en tu corazón, si has sido sincero para con Dios. Gracias, Señor, una vez más, por este lindo tiempo, el poder compartir no solo tu palabra, tu presencia misma, este lindo compañerismo en el que oramos, suplicamos, intercedemos juntos los unos por los otros y por aquellos que están fuera de nosotros. Queremos terminar este momento de meditación con esa oración, con esa petición cantada, que la seguiremos haciendo, Señor, hasta que tu gracia se derrame sobre la faz de la tierra y sanes nuestra tierra.
Gracias por eso y la esperanza que tenemos en ti, en Jesucristo.